Buenas. El vídeo de hoy va a ser algo bastante más serio de lo habitual. Voy a intentar no hacer ninguna coña, aunque es bastante difícil en mí porque me lo suelo tomar toda broma, pero esto es un tema el cual considero bastante serio y quiero tratarlo como se merece. Bien, la cosa está en que voy a hablar de la parte mala del tema de los poderes mentales y de la espiritualidad. Y es que tal y como está ahora mismo la sociedad, si tú naces con este tipo de capacidades, puedes tenerlo muy jodido si no tienes un apoyo. Y es lo que me pasó a mí. Desde aquí quiero contar también un poco mi historia y de dónde sale mi información, porque, claro, yo subo vídeos, cuento mis cosas, pero nunca doy fuentes. Claro, siempre puedo decir que sale todo del astral y más o menos está ahí, pero por algún lado tuve que empezar. Y voy a contaros eso también. Así que eso, no esperéis divertiros demasiado, pero por lo menos valdrá para informaros y de verdad que no suelo pedir esto, pero por favor compartid esto. Podéis hacer muy felices o por lo menos no tan raros, no hacer que se sientan tan rara la gente que tiene este tipo de capacidades y que no se atreve a decirlo, que hay muchísimo más de lo que os podáis imaginar en vuestro entorno. Bien, dicho esto, voy a empezar con mi historia, ¿vale? Cómo empecé en este tipo de cosas y cómo he llegado hasta donde he llegado. De primera, yo siempre desde pequeño había sido un poco raro, ¿vale? En cuanto a adaptación de niño normal, me salía de la media en varias cosas, en otras no llegaba, estaba como desnivelado, ¿vale? Pero más o menos ahí estaba. La cosa está en que lo que tenía que más me sacaba de onda era que yo desde que nací, desde que tengo conciencia, era capaz de ver espíritus, de entenderlos, de saber lo que me decían y en general eso, de ver completamente el plano astral. Esto me llegó a generar muchos problemas de pequeño porque muchas de las cosas que hay en el plano astral están amargadas o son gente que se acaba de morir y que no sabe lo que les ha pasado y están confusos y tienen miedo. Pues tú esa presión se la das a un niño pequeño que no entiende lo que está pasando y se hace duro. Pero el problema estaba en que yo no tuve apoyo ninguno. Nadie en mi familia podía llegar siquiera a entender algo así. Yo tenía pánico de decir que veía ese tipo de cosas. Yo no podía decirlo. Mi madre, por ejemplo, siempre le habían molestado mucho las mentiras. Era como muy obsesa con eso. A mí me daba pánico decirle esto y que pensase que era mentira. Así que decidí guardarlo por miedo a lo que pudiesen pensar. Y como digo, es muy probable que haya mucha gente en vuestro entorno que haya tenido experiencias paranormales, que haya pasado por este tipo de cosas y que por cómo están las cosas no se atreva a decirlo. De verdad, compartid este vídeo y que si le llega a alguien que lo necesite, que necesite hablarlo, de verdad, podéis hablar conmigo, podéis expresaros, no guardéis esta mierda, en serio, lo necesitáis sacar. Bien. Eso, conforme fui creciendo, el tema espiritual a mi alrededor fue volviéndose cada vez más y más tangible y bastante más turbio. Y es que cada vez veía espíritus con peores intenciones y que me intentaban como comer la cabeza. Eso me acabó dejando en una depresión bastante jodida que me duró un montón de años, pero un montonazo. Bien. Uno de los puntos de inflexión donde creo que más me cambiaron las cosas fue a los 7 años. Cuando tenía 7 años yo prácticamente me comportaba como un adulto, así que me daban como mucha libertad. Y estaba en casa de mi abuela durmiendo la siesta en el sofá. Me desperté y no había nadie en la casa. Como digo, me solían dejar solo muchas veces. Así que me desperté y fui al baño a echarme agua en la cara porque me notaba pastoso, me notaba como muy denso. Cuando fui al baño, en el espejo, cuando me miré, vi la cara que se reflejaba y yo sabía que esa no era mi cara.
pero tampoco sabía de quién era esa cara. Al no poder entender qué estaba pasando, estuve un rato dándole vueltas hasta que de repente algo hizo clic en mi cabeza y me vinieron como toda la información de mis vidas pasadas, de golpe, como un torrente. Fue un shock tremendo, porque a un niño de 7 años le acababas de meter la experiencia de cientos de miles de vidas, todas acumuladas ahí. Casi me pega un chungo. Me pasé como una semana y pico con fiebres de 40 y tantos grados. Estaba hecho una mierda, apenas podía siquiera estar consciente. Estaba todo el rato durmiendo y delirando, hasta que de repente se me pasó. Un día simplemente me desperté y estaba bien. Pero ahí dejé de recordar las vidas pasadas. Eso fue un sistema de defensa del cerebro, dado que al no poder asimilar esa información traumática, la canceló. Así que se quedó como guardada esa información. Pero a partir de ese punto yo ya había cambiado. Esa información me hizo cambiar, pese a que no la recordara conscientemente, sí que me cambió bastante todo en general. De repente sabía palabras que no sabía de dónde salían, pero simplemente eso, tuve más vocabulario. Sabía idiomas que no sabía por qué sabía. En general, sabía cosas que no tenía que saber, mucho menos un niño de 7 años, porque sí. Yo no sabía de dónde salía, pero me valía. A mí me divertía a veces ver las reacciones de mis profesores, el cómo me llamaban, oh, es un genio, no sé qué. No, la verdad es que no, simplemente sabía cosas y ya está. Bien, conforme pasó esto, también me volví mucho más acérrimo a las cosas espirituales y empezaron a atormentarme esta vez de forma muy seria. Con lo cual, a mí empezó ya a deprimirme todo muchísimo. Hasta el punto de que estuve muchas veces al borde del suicidio. Pero entre unas cosas y otras, pues pude ir aguantando. Bien. Conforme fue pasando el tiempo, fui intentando vadear la vida como podía, hasta que llegué a los 15 años. Cuando llegué a los 15 años pasó lo que puedo considerar el segundo punto de inflexión y lo que considero que me ha hecho ser lo que soy ahora mismo. Estaba yo caminando por un parque tranquilamente, con mi música a toda hostia en los auriculares, cuando se me acercan 3 niños pequeños y me dicen que si por favor les podía coger una pelota que se les había caído dentro de un garaje. Eran garajes de estos de una sola planta para edificios relativamente pequeñitos y la puerta se abría manualmente, plan como de hierro y que se pegaba hacia la pared. Así que la puerta se había quedado abierta y a los niños se les cayó la pelota por la rampa. Así que bajé y fui a recogerles la pelota porque ellos decían que tenían miedo, que estaba muy oscuro y que se escuchaban cosas raras. Conforme bajé, escuché las cosas raras a las que se referían los niños y me di cuenta de que era algo así como alguien llorando. Parecía eso. Así que no le di mucha importancia hasta que lo vi. Vi de dónde venía y era un señor de 40 y tantos, 50 años, llorando dentro de su coche. Cuando vi al señor, el señor se me quedó mirando, sacó una escopeta debajo del asiento y se pegó un tiro en la boca. Bien, cuando esto pasó, a mí me pasaron varias cosas. Lo primero, que el ruido de la sangre salpicando, la visión, el ver morir a alguien, me hizo volver a recordar mis vidas pasadas, todas de golpe. Pero no podía dejarme caer como me pasó la última vez, con lo cual me mantuve en el sitio, mantuve la idea, cogí la pelota, salí de ahí, cerré la puerta, le di la pelota a los niños y les dije que se alejaran de allí. Toqué los timbres, todos a la vez, como así, y les dije que bajaran al parking, que había un cadáver, y me fui de allí.
Al poco tiempo acabó resonando por ahí la noticia por mi ciudad de que se había suicidado un señor. Y bueno, yo después de hacer eso y de alejarme de la zona, me fui a un sitio en el que me subía a la copa de un árbol, normalmente lo usaba como escondite, y me quedé allí llorando durante no sé ni cuántas horas, intentando asimilar la situación, intentando asimilarlo todo. Más o menos a partir de ahí ya fue cuando empecé a poder adaptarme a todos esos recuerdos y a entender que eran míos, que todo eso eran cosas que había vivido yo antes. Y gracias a eso pude ir aprendiendo poco a poco de todo lo que había ido viviendo, de cómo me habían pasado este tipo de cosas muchas otras veces y de cómo poder defenderme de ello. A partir del recuerdo de mis vidas pasadas, he podido ir aprendiendo todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de todo este tiempo. Así que he podido sacar toda la información que pongo en mis vídeos y todo eso de eso, vivencias pasadas de otras vidas. Más o menos esto es lo que ha sido mi vida, el cómo conseguí mis habilidades. A partir de ese punto simplemente lo fui entrenando cada vez más, fui entendiendo mejor las energías, me pude alejar por fin de esos espíritus negativos y mantenerlo todo en un sitio. Entender que no son negativos como tal, sino que simplemente necesitan alimentarse y se alimentan de esa forma. No sé, en general, aprendiendo de todo este mundillo. Y bueno, lo dicho, por favor, no hagáis que más gente pase por lo que he tenido que pasar yo. Yo me dedico a enseñar precisamente para que esto se conozca más y que nadie tenga que pasar por esto, porque fue muy duro, fue horroroso. Y fue por culpa de que la sociedad no podía asimilar algo así, no lo aceptan. Así que, por favor, que esto se expanda, que se entienda bien este tipo de cosas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. No sé cómo se habrá quedado de largo o de corto, pero la verdad es que no me encuentro mucho más allá para seguir grabando. Hasta el próximo.